Buenas, mi nombre es Manuel Arguedas López, soy interno universitario de la Universidad Autónoma de Centroamérica y vamos a revisar el tema que es leishmaniasis. Para revisar este tema, vamos a primero tener una pequeña introducción, seguido de la etiología, la epidemiología de esta enfermedad, que va a ser muy importante, lo que vamos a observar a nivel de la anatomía patológica, la patogenia para entender un poco más cómo funciona, las manifestaciones clínicas que nos van a llevar al diagnóstico, luego el tratamiento, el diagnóstico diferencial y vamos a terminar con una pequeña conclusión. Entonces, la leishmaniasis es una enfermedad que es de tipo infeccioso. Esta está causada por un protozoo intracelular que es un parásito del género Leishmania. Dentro del género Leishmania se conocen distintas especies causantes de la enfermedad a nivel de humanos que van a afectar tanto a nivel de piel, superficies mucosas y órganos reticuloendoteliales, como vamos a ver más adelante. Esta enfermedad va a ser transmitida por el flebotomo llamado mosca de la arena, que es este que podemos observar a la derecha. Se puede dar una infección cutánea, la cual puede ser a nivel localizada y usualmente es más leve, que puede llegar a producir una desfiguración estética. Pero también se puede dar una infección a nivel de las mucosas y una infección visceral, que estas sí son un poco más asociadas con mayor morbilidad y mortalidad. En cuanto a la etiología, como dije anteriormente, es un organismo de género Leishmania, específicamente es un miembro de la familia Trypanosomatidae. Este es un parásito dimórfico, el cual existe como un flagelado promastigote en lo que es el insecto vector y como un flagelado amastigote que reside y se replica en los fagocitos mononucleares del huésped vertebrado. Como dije anteriormente, el vector va a ser la mosca de arena, donde vamos a encontrar el promastigote en una forma procíclica no infecciosa. Pero este va a pasar a un estado metacíclico infeccioso, donde va a ser súper importante los cambios de los polisacáridos terminales del lipofosfoglucano de superficie. Posterior a esto se permite la migración anterior de los parásitos desde el intestino medio de la mosca hasta la boca, para la posterior inoculación del huésped durante la picadura. Entonces, como podemos observar en la imagen de la izquierda, se observa el ciclo del parásito, donde comenzamos con que la mosca de arena pica y se alimenta de sangre y regurgita los promastigotes dentro de la piel. Estos promastigotes van a ser fagocitados por los macrófagos. Pero dentro de los macrófagos, los promastigotes se van a transformar en amastigotes. Estos amastigotes se van a multiplicar dentro de las células de los distintos tejidos, que incluye también los macrófagos. Luego aquí comenzamos con el ciclo, que donde la mosca de la arena va a picar y se va a alimentar de sangre con la ingestión de las células parasitadas. Los amastigotes se van a transformar en promastigotes otra vez en el intestino de la mosca y se van a dividir en el intestino y migran. Y así sucesivamente se da el ciclo. En cuanto a la etiología, como dije anteriormente, el Leishmania tiene distintas especies, pero no todas van a ser reservorio en humanos. En este cuadro les marqué algunos que se encuentran en humanos, como son la Leishmania donovani, que como podemos observar, estos presentan ciertos hallazgos, como son una fiebre persistente, pueden llevar a esplenomegalia, pérdida de peso y anemia en lo que es la Leishmania visceral, pero también se puede dar como lesiones maculares, papulares o nodulares. También tenemos la Leishmania trópica, que presenta más lesiones secas, ulceradas, no dolorosas y frecuentemente múltiples. Otra especie que se encuentra en humanos es la Leishmania infantum, que presenta de igual manera fiebre persistente, esplenomegalia en la leishmaniasis visceral, y pues se debe presentar también como nódulos únicos con una mínima inflamación a nivel de la leishmaniasis cutánea. También tenemos la Leishmania brasiliensis, en que se presentan lesiones ulceradas que pueden progresar a la forma mucocutánea, y los ganglios linfáticos locales son palpables antes y cuando aparecen las lesiones. Entonces vamos a ver ciertos conceptos, como por ejemplo el amastigote, que este es ovalado y redondo, tiene una medida aproximada de 2 a 5 micras, y estos se localizan dentro de los macrófagos del huésped infectado. A nivel del microscopio, como observamos en la imagen, se van a ver con un citoplasma azul, con un núcleo rojo, un núcleo grande de color rojo, con un cinetoplasto, y estos no poseen movimiento. Por el otro lado tenemos la forma de promastigote, que este se encuentra en el huésped, que va a ser el insecto, y esta es la forma que inocula. Estos más bien tienen una forma alargada que miden entre 10 y 15 micras, y al microscopio lo vamos a observar un núcleo en la parte media del cuerpo, en el extremo anterior está el cinetoplasto, y este puede ser un flagelo, y en este caso sí tiene movimiento. Ok, a nivel de la epidemiología,
La Organización Mundial de la Salud estima entre 700,000 y 1 millón de casos nuevos al año, de los cuales de 50,000 a 90,000 son de leishmaniasis visceral. La mayoría de los casos de leishmaniasis visceral se encuentran en lo que es Brasil, África Oriental y la India. Pero por el otro lado, aproximadamente un 95% de los casos de leishmaniasis cutánea los vamos a encontrar en lo que es América del Sur, la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central. Ahora bien, en cuanto a la epidemiología, la leishmaniasis se suele dividir en lo que es los del Viejo Mundo y los del Nuevo Mundo. Los del Viejo Mundo son los que se producen en lo que es Asia, África, Europa, y las especies que más vamos a encontrar en este tipo de leishmaniasis va a ser la leishmaniasis trópica, la major, la ateópica, la infantum y la donovani. Mientras que si hablamos de la leishmaniasis del Nuevo Mundo, es la que encontramos principalmente en América. Y las especies que más se suelen encontrar es la leishmaniasis mexicana, la amazonensis, la brasilensis, la panamensis y la infantum chagassi. Si nos centramos en Costa Rica, los estudios hablan de trienios, donde tenemos del 2005 al 2007, donde hubo un 35.5 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que en el 2014 al 2016 se dieron 30.5 casos por cada 100,000 habitantes. Se dice que un 44.42 casos de cada 100,000 habitantes fueron menores de 15 años. Y hubo se dice que en San Ramón, Huatuso, Turrialba y Talamanca, las tasas de incidencia superaron las tasas de la incidencia promedio. Como podemos observar en el gráfico de la izquierda, en lo que es el 2006 y el 2014, fueron los picos más altos de leishmaniasis en Costa Rica. En cuanto a la anatomía patológica que vamos a observar según los diferentes tipos de leishmaniasis, vamos a encontrar en la leishmaniasis cutánea localizada, podemos encontrar una intensa inflamación granulomatosa que es crónica de la epidermis y la dermis, donde vamos a encontrar pocos amastigotes y además podemos observar lo que son neutrófilos y microabscesos. Mientras que en la leishmaniasis cutánea difusa vamos a encontrar una densa infiltración de macrófagos vacuolados que contienen abundantes amastigotes. También tenemos la leishmaniasis cutánea, donde se encuentra una intensa reacción granulomatosa con necrosis tisular e inclusive puede incluir al hueso y el cartílago, como vamos a ver más adelante. Por el otro lado tenemos la leishmaniasis visceral, donde se da una hiperplasia de células reticuloendoteliales, principalmente en lo que es el hígado, el vaso, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Por último tenemos la enfermedad avanzada, donde en este caso es frecuente la producción de infartos esplénicos, necrosis centrobiliar e infiltración grasa del hígado. Inclusive podemos observar que los elementos de la médula ósea van a ser reemplazados por histocitos parasitados y estos aparecen fagocitos y aparece la fagocitosis eritrocitaria. Entonces ya observamos el ciclo, pero para que nos quede un poco más, para entenderlo un poco mejor, vamos a verlo de esta forma, donde tenemos que el flebotomo hembra que va a estar infectado va a inyectar el parásito en un estado de promastigote en la piel del ser humano. Estos promastigotes van a ser fagocitados por los macrófagos y se van a transformar en amastigotes. Estos se van a multiplicar en el interior y se van a infectar otras células fagocíticas mononucleares. El flebotomo se va a infectar al ingerir células infectadas durante la ingestión de sangre en un huésped. Y luego en el intestino de los flebotomos, los amastigotes se van a transformar en promastigotes, como vimos en el ciclo de la imagen. Ok, también es importante tomar en cuenta que hay periodos de incubación, pero estos periodos van a depender de la forma de leishmaniasis que estemos observando. Si hablamos de una leishmaniasis cutánea, se dice que el periodo de incubación tarda desde menos de 2 semanas hasta inclusive 2 meses. Leishmaniasis visceral tarda aproximadamente de 3 a 9 meses, mientras que la leishmaniasis mucocutánea puede tardar hasta más de 2 años. Las manifestaciones clínicas las vamos a dividir según la forma de presentación. Como hemos visto, tenemos la cutánea, la mucosa y la visceral. Dentro de la cutánea está la forma ulcerada, la forma diseminada, la forma difusa y la forma típica. En cuanto a la leishmaniasis cutánea, esto vamos a observar una pápula que va a progresar poco a poco a una placa o un nódulo, la cual va a tener tendencia a la ulceración. Y esta úlcera va a estar rodeada de un borde nítido, indurado y eritematoso. Y como vemos anteriormente, es curioso que esta no es dolorosa a pesar de cómo se ve la lesión. Esta es lo más común es que aparezca en los sitios expuestos, como van a ser la cara y las extremidades.
Las lesiones las podemos encontrar solitarias o bien múltiples, y estas pueden diseminarse a través de vasos linfáticos, ocasionando las adenopatías. Estas lesiones pueden llegar a ser autorresolutivas, dejando solo una cicatriz, o bien ellas pueden llegar a cronificar. Mientras que en la leishmaniasis mucocutánea, aquí observamos una afectación que puede coexistir ya sea con la leishmaniasis cutánea, o esta puede llegar a aparecer una vez que tengamos la resolución de la leishmaniasis cutánea. La leishmaniasis mucocutánea se va a diseminar tanto por vía hemática como por vía linfática. La mucosa que más frecuentemente va a estar afectada es la nasal, seguida de la oral, y esta puede llegar a extenderse hasta la orofaringe e inclusive la laringe. A menudo los pacientes con leishmaniasis mucocutánea van a llegar y se van a presentar con congestión, rinorrea y epistaxis. Luego tenemos la leishmaniasis visceral. Esta se da como el resultado de la diseminación a través del sistema reticuloendotelial, como vimos anteriormente, con una afectación principalmente a nivel de la médula ósea, el vaso y el hígado, por lo que se va a caracterizar con fiebre, pérdida de peso, una hepatosplenomegalia bastante severa y además de adenopatías. Además, los pacientes pueden presentarse con manifestaciones cutáneas como pápulas, nódulos, úlceras e inclusive pacientes han presentado púrpura e hiperpigmentación. Se considera que la leishmaniasis visceral es una infección oportunista, la cual se ha asociado con el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Bueno, por supuesto tenemos que tener una sospecha clínica. ¿Cómo lo vamos a tener? Ante la presencia de las lesiones, ya sean únicas o múltiples, que son lentamente progresivas, que observamos que no son dolorosas, pueden estar en forma de nódulo o una úlcera, y por supuesto que el paciente haya estado expuesto a un área endémica. Una vez que tenemos esta sospecha, debemos realizar los métodos diagnósticos, los cuales tenemos tanto directos como indirectos. En cuanto a los métodos directos, podemos observar el examen de la muestra de tinción de Wright o GIEMSA y el cultivo del medio Novi Magneal Nicol, mientras que por el lado de los métodos diagnósticos indirectos, tenemos la intradermal reacción de Montenegro y la PCR. Entonces, según el tipo de lesión, vamos a observar cómo se pueden hacer ciertas tomas de muestra con ciertas técnicas de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, ante la presencia de un paciente con una úlcera, a nivel de la base, podemos utilizar un hisopo para la recolección del ADN, el cual se debe pasar múltiples veces por la úlcera. Se le va a aplicar la técnica de diagnóstico del PCR y se debe tomar en cuenta ciertas cosas, como que la ventaja es que es la más sensible y específica. Además, es relativamente rápida y permite identificar la especie de Leishmania. Presenta inclusive una sensibilidad de hasta el 100%, pero ¿qué inconveniente tiene? Esta no siempre va a estar disponible. Se puede utilizar también el método impronta, que consta de retirar la costra y contactar la base de la úlcera con un portaobjetos, y así realizar la técnica de frotis. Esta presenta como ventaja que va a ser rápida y además es económica, pero como inconveniente no logra identificar el tipo de la especie, y esta presenta una sensibilidad del 85%. En una úlcera igual, pero a nivel del borde, se puede realizar un aspirado con aguja fina. ¿Y cómo se realiza? Hay que aspirar utilizando una jeringa de 1 mililitro con una aguja de 20 a 25 y 0.1 mililitros de solución salina al 0.9%. Si no logramos obtener el material, se puede inyectar de 0.05 a 0.1 mililitros de solución salina y volver a aspirar. Una vez que realizamos esto, podemos aplicar la técnica frotis, cultivo PCR, tomando en cuenta las ventajas que son que permite identificar la especie y además supone el diagnóstico definitivo. Como inconvenientes presenta que esta frecuentemente se contamina con la flora cutánea y presenta una baja sensibilidad, una sensibilidad del 40%. Y además que recientemente se han desarrollado técnicas de microcultivo que presentan una mayor sensibilidad. En una úlcera igual en el borde, podemos aplicar un raspado, donde vamos a obtener muestras del tejido de la dermis superior mediante el raspado por medio de una hoja de bisturí, y así vamos a acceder a través de una incisión o retirando el tejido necrótico. Esto, por supuesto, requiere anestesia local y limitar el sangrado para unos mejores resultados. A este tipo de toma de muestras se le puede aplicar un frotis, un cultivo o un PCR. A la úlcera también le podemos realizar una biopsia por medio de un afeitado o punch, aplicando técnicas de frotis, cultivo, PCR e histología. ¿Qué ventaja posee? Bueno, permite descartar otras posibles causas, como por ejemplo la malignidad, que más adelante vamos a ver cuáles deberíamos tomar en cuenta. Pero tiene ciertos inconvenientes, como que es una técnica más invasiva y además no permite identificar la especie de Leishmania. Presenta una sensibilidad un poco más baja, con un 60%. En caso de un paciente que tengamos un nódulo o una placa,
le podemos realizar un aspirado con aguja fina o una biopsia, donde se le realizaría un frotis, un cultivo, una PCR e histología. Diagnósticos diferenciales. Cuando pensemos en diagnósticos diferenciales debemos ubicarnos, ya sea una patología infecciosa, una patología maligna o bien una patología a nivel dermatológico. Si pensamos en algo infeccioso, podemos tomar en cuenta un eczema, la esperotricosis, tuberculosis cutánea, lepra o sífilis, que pueden tener manifestaciones similares. De igual manera, las malignas, donde podríamos pensar en un carcinoma espinocelular, un carcinoma vasocelular o inclusive un linfoma. Mientras que si pensamos en algo directamente dermatológico, podemos pensar en una reacción persistente a la picadura de artrópodos, la sarcoidosis, granulomatosis e inclusive un pioderma gangrenoso. Una vez que realicemos el diagnóstico, necesitamos un tratamiento, de los cuales se han descrito muchos, pero aquí les presento el que se utiliza en Costa Rica, que es el antimoniato de meglumina, que se utiliza en ampollas de 5 mililitros. La dosis que se recomienda de este fármaco son 70 miligramos por kilogramo al día por un total de 20 días. Ahora bien, no se recomienda utilizar más de una ampolla al día en la población pediátrica. Este fármaco lo vamos a aplicar de manera intravenosa y no requiere dilución y se va a administrar con una aguja fina muy lentamente. Se dice que en un mínimo de 5 minutos. Ciertos estudios han descrito que a la leishmaniasis panamensis se le sugiere la combinación con ketoconazol en una dosis de 600 miligramos por día por un total de 28 días, o bien un combinado con halopurinol por 15 días. Sí, pero esto no se recomienda todavía hacerlo en Costa Rica. Ahora bien, esto es un antiparasitario fuerte, por lo cual tenemos que considerar los efectos adversos, que son múltiples, donde, por ejemplo, encontramos dolores musculoesqueléticos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, cefalea, anorexia, astenia, fatiga, fiebre, exantema, eritema y urticaria. Ahora, en el caso de la leishmaniasis visceral, contamos con un fármaco que es el miltefosfina, el cual es el de elección para la leishmaniasis visceral, ya que presenta tasas de curación de inclusive un 95%. Aquí hay que tener cuidado con la dosis, ya que para aquellos adultos que pesen más de 50 kilogramos, se utiliza una dosis de 100 miligramos por kilogramo al día por un total de 28 días. Aquellos adultos que pesen menos de 50 kilogramos, vamos a utilizar una dosis de 50 miligramos por kilogramos al día. Mientras que si estamos hablando de la dosis pediátrica, se utilizará 2.5 miligramos por kilogramo al día. Eso sí, tomando en consideración que la dosis máxima va a ser 100 miligramos al día. Este es un fármaco que normalmente es bien tolerado, pero se recomienda evitar el embarazo durante el tratamiento y además evitarlo inclusive hasta 2 meses después de haber terminado este tratamiento. Conclusiones. Bueno, como vimos, esto es una enfermedad que se pasa a través de una picadura. Es por esto que es muy importante utilizar repelentes, mosquiteras, si sabemos que estamos en una zona endémica. Además, esta es una patología que quizás no es tan común, pero debemos sospecharle, recordar el tipo de lesión y las zonas endémicas, porque si no se nos va a ser muy difícil diagnosticarlo. Además, es importante recordar que las presentaciones clínicas, que no es simplemente una úlcera, sino que también la podemos encontrar en forma mucocutánea e inclusive a nivel visceral. Esta es la bibliografía que utilicé para la recolección de datos. Espero que les haya sido de mucha ayuda y muchas gracias por su atención.